Saludos, mi nombre es Michelle Shumi Brown y en el presente video, junto con mis compañeras Naomi Arce y Mayra Rivera, vamos a responder 4 preguntas planteadas. Voy a comenzar respondiendo a la primera pregunta, la cual dice: ¿la Constitución es letra muerta? Para poder responder esta pregunta, primero debemos tener presente el concepto letra muerta. Según la enciclopedia jurídica, son las leyes o tratados que carecen de vigencia o no se cumplen. Teniendo esto en cuenta, la respuesta sería sí. Lamentablemente, en nuestro país existen muchas leyes dictadas en la Constitución que no se cumplen o que ni siquiera se llegan a tomar en cuenta por varias razones, entre ellas principalmente la corrupción, el abuso o la ambición de poder. Estas mismas motivadas por intereses personales o colectivos. Estas mismas contribuyen a que muchas de las decisiones tomadas por las autoridades beneficien e impugnen a unos cuantos y castiguen a otros, ya sea de forma justa o injusta. De la misma forma, provoca que la política llegue a ser menos creíble y eso no nos permita avanzar. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿El buen vivir es una utopía inalcanzable, acaso indeseable? Empezar explicando de qué se trata este tipo de utopía y si verdaderamente se puede realizar en el entorno. La utopía del buen vivir, o más conocida como Summa Causai, es una vía que conduce hacia otro mundo, necesaria y urgente. La esencia de esta propuesta es profundamente radical, fundada en la cosmovisión indígena que quiere una vida plena entre las personas y la naturaleza, siendo algo que se quiere alcanzar dentro de la sociedad en la actualidad. En sí, la utopía ofrece los cimientos para formular y diseñar sistemas de vida en los que la sociedad pueda tener más justicia, coherencia y ética. Este pensamiento es de cierta manera inalcanzable, como el propio significado de utopía lo define, como lugar que no existe, gracias a su inventor Thomas More. Pero esto no quiere decir que no se pueda lograr. Esta propuesta se puede lograr en mayor medida en la sociedad, ya que a lo largo de las generaciones se ha podido evidenciar una reforma de pensamiento en busca de principios y valores, basados en la plenitud de la vida con nuestro entorno, y por otra parte podemos ver lo negativo que ha sido, aún ya sea por un inadecuado manejo de las autoridades o entidades establecidas o en sí las personas, que no se ha logrado esta reforma, dejando claro que podemos soñar con una utopía, llegando a serla muy presente en nuestro entorno. Pero asimismo no podemos completar la profundidad. La tercera pregunta de nuestro trabajo sería: ¿cómo se puede promover el buen vivir en la vida real y en la práctica? El buen vivir en el Ecuador se le conoce como lo que es el summa causai y regularmente lo conocen como el buen vivir. Aquí primero vamos a promover de lo que es hablar el buen vivir. Voy a tocar temas sobre la educación, sobre la cultura, sobre la salud. Primero enfoquémonos en lo que es la salud. Podemos promover en sí el buen vivir rescatando nuestras tradiciones en cuanto en medicinas ancestrales y todo lo que tiene que ver sobre nuestra conservación en cuanto a nuestra cultura. Lo podemos hablar de lo que es el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, lo que es de promover sobre nuestra cultura, sobre nuestras tradiciones, implementar lo que es a los nuevos estudiantes, a las nuevas generaciones, en sí los docentes. Podemos también hablar sobre el cuidado de los animales, de la naturaleza, de las viviendas, en cuidar el agua, hablar sobre la conservación en sí del medio ambiente.
también tiene que ver estos factores, hablando también en la cultura. En la cultura podemos hablar sobre la conservación de las tradiciones a base de socialización, información nueva. En la cuarta y última pregunta, ¿cómo se puede promover el buen vivir a través de la educación? Como ya hemos hablado, el buen vivir en sí se habla de lo que es el summa causai. Aquí podemos hablar en sí de la educación. Como mencioné anteriormente, nuestra educación ha tenido algunas falencias, pero creo que con nuevas técnicas, nuevos procesos de vinculación, creo que es posible en sí mejorar lo que es el sistema educativo. Aquí también podemos hablar un poco sobre, hablar del buen vivir, también es hablar del buen vivir en la educación. Aquí se podría decir que en la educación se necesita un nuevo pensamiento en una nueva reforma educativa, y esto podría en sí ayudar a las nuevas generaciones a tener más conciencia en el entorno en el que nosotros vivimos. Por ejemplo, en muchos de los colegios de hoy en día se habla más de lo que es el reciclaje, la conservación, el medio ambiente, lo cual es muy importante tocar esos temas hoy en día, ya que considero que dentro de lo que es la educación, en las unidades educativas, veo que esto sí se lo promueve bastante a lo que son los niños, los jóvenes, porque en sí no toda la sociedad está concientizada en el daño ambiental, en lo que genera todo este tipo de situaciones día con día a nuestro entorno de vida. También en lo que es la educación se podría incluir lo que son el aprendizaje y la conservación de nuestros diferentes lenguas nativas que tenemos aquí en Ecuador, la conservación en sí de las culturas, de nuestras lenguas ancestrales, de todo esto, lo que abarca un buen vivir en la educación. Con esto damos por culminada nuestra presentación. Muchísimas gracias.